Hemos hablado desde hace algunos días, muchos días, mejor dicho, desde hace varios años. Estamos hablando de 2020, 2020, 21, 22, 23. Imagínense, llevamos 4 años hablando de lo siguiente a propósito de la pandemia. Recuerden que ese COVID-19 trajo, permítanme que lo diga porque es paradójico lo que voy a decir, trajo algunas maravillas para la humanidad. Una de ellas es haber desnudado la humanidad, haber mostrado las diferentes facetas del ser humano, las más solidarias, las mejores, pero también las peores. En fin, y desde el punto de vista, por ejemplo, de la relación laboral, la relación educativa, por ejemplo, se generó esto que hoy nosotros estamos explotando al máximo, es el trabajo de la virtualidad al máximo, la digitalidad explotada al máximo. Pues resulta que cuando eso hablábamos muchísimo, recuerdo yo, con el director del SENA, con Carlos Mario Estrada Molina, y él insistía, hay que trabajar muy duro por la formación de nuevos profesionales que sepan de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, que puedan hacer un gran aporte desde su capacidad, no solamente para el desarrollo laboral propio y el del mercado suyo de su país, sino del mundo entero. Y entonces empezó a hablar del déficit de personas expertas en estos temas. Él hablaba de unos 350,000 vacantes porque no había la gente suficientemente formada para trabajar en temas relacionados con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Y bueno, yo estoy contando un contexto larguísimo y amplísimo, pues para que caigamos a lo que queremos. Y es que se abrieron las puertas. No hay que viajar a otras partes, se puede conseguir empleo y muy bien remunerado desde la casa de cada uno en Medellín, en Antioquia, en Colombia o en Latinoamérica, y muy en relación con grandes empresas de los Estados Unidos y de Canadá, muy bien remunerados. Pero bueno, además de la tecnología se necesita el inglés. Por eso hemos invitado hoy al CEO de, bueno, tengo diferentes créditos, English Code, Juan David Rodríguez. Y bueno, aquí está con nosotros. Primero lo saludamos. Juan David, gracias por estar con nosotros en Clickcracy, el poder de la información a un clic, la democracia de la información. Bienvenido. Roger, muchísimas gracias. Un placer estar acá. Bueno, entonces sí lo veo como SEO EnglishCode.ei porque había recibido otro nombre. Yo que, ¿por qué se me hace tan distinto? O mejor dicho, dígame de una vez para que me quede de dudas, que es Taylor.ai. Perfecto, claro que sí, Roger. Taylor es el brazo que conecta talento, English Code es el que desarrolla talento. Entonces, por Taylor nosotros reclutamos talento en Latinoamérica y los conectamos con trabajos de Estados Unidos y de Canadá de manera remota. English Code es el brazo que desarrolla el talento porque lamentablemente, aunque tenemos excelente talento en Latinoamérica, aproximadamente el 70% de nuestro talento no habla inglés. Y entonces teníamos que desarrollar esta nueva unidad de negocio para poder tener más talento, para poderles encontrar el trabajo y que puedan trabajar en Estados Unidos de manera remota. Excelente, muy buena la claridad. Bueno, yo hice una introducción larguísima, usted seguramente ya estaba bostezando, ay, ¿cuándo era que este me presenta? No, pero es verdad, porque tiene que ver con cómo han cambiado las circunstancias en torno a los talentos y su entrega de su capacidad, no solamente al mercado nacional, sino internacional. Pero se necesita entonces, en este caso específico, el idioma inglés. ¿Verdad? El título que le pusimos precisamente a esta conversación. El idioma inglés es el tiquete hacia los empleos remotos en Estados Unidos. Y de verdad que sí hay buenas posibilidades, Juan David. Sí, Roger, la verdad, nosotros, una de las razones principales por las cuales lanzamos esta nueva unidad de negocio es porque cada vez más empresas de Estados Unidos nos piden talento en Latinoamérica. Ya las empresas dejaron de decir, no, ustedes tienen que venir a la oficina para crear la cultura de la empresa, para que ustedes puedan realmente trabajar de manera eficiente. COVID cambió todo eso
y entonces nosotros vimos una oportunidad inmensa en Latinoamérica para conectar nuestro talento acá, porque yo viví fuera de Colombia 20 años, regresé hace poco, y para darme cuenta de, venga, aquí en Colombia se puede vivir muy bien. Si uno puede trabajar en Estados Unidos y vivir en Colombia es como el nuevo sueño americano, ¿no? Entonces yo fundé la empresa para empezar a distribuir básicamente estas nuevas oportunidades a más talento en Latinoamérica. Entonces vemos trabajos, la mayoría de nuestros clientes pagan entre 2.500 hasta 4.000, $5.000 porque al mes, porque pues básicamente esas posiciones en Estados Unidos pagarían el doble o un poquito más del doble. Entonces la empresa se beneficia ya porque puede tener básicamente el mismo talento, ¿sí? Una persona que sabe de marketing digital o de ingeniería de datos o de ciencia de datos va a utilizar las mismas herramientas desde Medellín o en Silicon Valley, ¿sí? Entonces eso hace que se democratice mucho este tipo de oportunidades. Tremendas oportunidades, qué bueno. Esto no, aquí no aplica la expresión eso de los nómadas digitales, aquí no aplica para esto, porque es Sí, que, ¿sí se aplica? sí, sí, claro que sí. Uno es un nómada digital, uno básicamente pues no está trabajando, uno trabaja de manera remota, ¿no? No importa Sí. que uno no se vaya del país de uno para trabajar en otras partes de manera remota, uno sigue siendo un nómada digital, uno no está viviendo en el lugar donde está el trabajo técnicamente. Ah, bueno. Sí, Sí, y lo digo es porque yo lo entendía como jóvenes de todo el mundo que vienen, por ejemplo, a un lugar maravilloso como Colombia, vienen aquí a vivir y siguen trabajando, respondiendo a sus empresas allá en Estados Unidos, en Canadá, donde esté. Entonces, lo entendía ahí, pero también los nuestros, los que están aquí, también entonces se pueden meter en ese, permítame, paquete que yo he entendido como nómadas digitales. Bueno, al fin y al cabo, pues esta es la nueva alternativa que nos dejó, como lo dije yo al principio, la pandemia del COVID-19, que destapó un montón de cosas, unas muy tristes y otras maravillosas como estas. Y siempre oímos hablar de que el idioma universal era el inglés y nos enseñaron inglés desde pequeños, desde que estábamos en la escuela, en el bachillerato, pero nunca aprendimos realmente. Estamos viendo eso ahí y eso lo ve en pantalla y es muy fácil. Y es, I speak Spanish. Y eso es muy fácil. Do you speak English? O sea, lo que le quiero decir es, estas cosas que estamos viendo en pantalla, uno realmente dice, ay, yo sí sé hablar inglés. Yes, a little. Bueno, en fin, déjeme molestar un poquitico con lo que estamos viendo en pantalla para decirle que a la hora de la verdad le van a hacer una entrevista y, ay, Dios mío, y sí. desaparecido. ¿Ves? ¿Qué es la especialidad entonces para poder, digamos, uno estar convencido de que yo puedo acceder a grandes empleos a nivel mundial, especialmente con Estados Unidos y con Canadá, hablando inglés, sabiendo que a la hora de la verdad, pues uno más o menos palabrea, pero no lo sabía hablar realmente o escuchar. Sí. Roger, esa pregunta es excelente porque era una pregunta que nos hacíamos nosotros. Decíamos, venga, pero ¿por qué no hablamos inglés en Latinoamérica, específicamente en Colombia? Hay miles de institutos de inglés, le enseñan a uno en el colegio, en la universidad, y lo que nos dimos cuenta es que la manera que enseñan inglés es la manera más ineficiente que existe, ¿sí? Es un proceso doloroso de aproximadamente 2 a 3 años donde te enseñan gramática, donde te enseñan a conjugar verbos, te corrigen constantemente que si dices algo incorrectamente, eso está mal. Entonces, si tú dices do y era does, si tú dices have y era had, ¿sí? O sea, si tú empiezas a equivocarte en diferentes cositas, te dicen, no, está mal, así no se dice así. Y constantemente está esta corrección que hace que muchas personas desistan de continuar aprendiendo o de que digan, esto, sí, esto no es para mí, o tengan que constantemente estar practicando gramática y estar pensando cómo estructurar una frase en la mente. Y realmente ese no es un proceso natural para aprender un idioma. El proceso natural es como cuando tú lo aprendes cuando éramos chiquitos, cuando lo aprendimos cuando éramos chiquitos, comunicando ideas.
sin importar gramática. Entonces, eso es lo que nosotros hemos implementado desde English Code, que ha sido muy transformador, porque los chicos aprenden de una manera acelerada. Nosotros no enseñamos gramática, no enseñamos conjugación. Incluso nuestros instructores tienen prohibido enseñar gramática, que el verbo to be. Nosotros nunca empezamos con el verbo to be. Lo que hay que hacer es comunicar una idea. Y me encantaría darte un ejemplo a qué me refiero con esto. Cuando un niño llega, está aprendiendo a hablar y va con la mamá y te dice, papá, comida, y se toca el estómago, tú no le vas a decir al niño, venga, no le entendí porque usted tenía que decirme, papá, tengo hambre y quiero comer. No, tú entendiste que el niño tiene hambre porque se tocó el estómago y dijo comida. Ahí comunicó una idea, ¿sí? Y poco a poco, al tú interactuar con un niño, el niño empieza a construir frases de una manera más compleja porque escucha y empieza a entender que pues, puede construirlas de una manera más eficiente, sin que el papá lo esté corrigiendo constantemente. Ese es el proceso natural y eso es lo que nosotros vimos que, venga, así es como deberían aprender los estudiantes y sí, afortunadamente pudimos validar esta hipótesis que teníamos y tenemos estudiantes que en 6 meses pudieron hablar inglés para una entrevista, inglés para poder interactuar con equipos, porque a nosotros nos han vendido la idea de que no, yo tengo que llegar a un B1 para después llegar a un B2 y para llegar después a un C1, y eso no tiene sentido para una empresa en Estados Unidos. Allá no saben qué es ni B1, ni B2, ni C1, allá es, ¿puedes comunicar ideas? Sí o no. Al manager que te está entrevistando, a él no le importa que tú no puedas conjugar un verbo, que te equivoques. Es un país de inmigrantes, llegan personas de la China, de India, de Corea, de Pakistán, de Brasil. Todos tenemos acentos, todos nos equivocamos al momento de comunicar una idea. Lo importante es, al comunicar algo, pero lo importante es que la idea se llegue a entender. Y para darte el último ejemplo acá, tú imagínate si una persona de Corea, de China, de Francia llega a Colombia a hablar español, ¿sí? Nosotros no le vamos a decir, venga, ¿qué nivel tiene usted de español para que yo pueda interactuar con usted o incluso trabajar con usted? No, es, ¿le entiendo o no le entiendo? Y si sí le entiendo, bueno, ¿qué tanto puedo entenderle para que podamos interactuar y hacer negocios o trabajar? Ese es el mundo en el que vivimos, pero nos han metido una idea totalmente errónea de que necesito unos niveles de inglés, necesito aprender con unos libros así de gruesos a conjugar verbos, y ese es el problema, por eso es que no aprendemos inglés. Entonces nosotros venimos a cambiar eso. Juan David, buen día, cordial saludo. ¿Qué Hola, opina David. usted de los pronósticos de algunos según los cuales la inteligencia artificial va a terminar con la barrera de los idiomas? Es decir, que no se va a necesitar muy pronto conocer otro idioma para poder comunicarse en términos excelentes con otras personas. Sí, yo creo que hay un debate fuerte detrás de eso. Esa es una pregunta que me hicieron el otro día también. Yo creo que el idioma va más allá de simplemente traducir una idea a otra, sino también empieza a crear una conexión con la persona que uno está hablando. Y esa conexión, que es más humana, es más difícil de reemplazar con la inteligencia artificial. Eso es realmente la hipótesis que nosotros tenemos. Solamente el tiempo nos dirá quién está correcto y quién no, pero nosotros creemos que la IA es excelente para poder traducir textos, para incluso, si yo necesito ver que una persona me va con, no sé, un video y traducirlo a mi idioma y que se sienta más natural, funciona perfectamente. Pero para crear relaciones, para crear una interacción más humana, yo siento que todavía no vamos a llegar a ese punto donde yo hable en español, la persona está hablando en inglés y puedo crear esa misma conexión que podríamos estar creando al momento de nosotros hablar el mismo idioma. Muy bien. Yo debía haber sido de los que mentalmente le mandó a English Code la metodología, porque la verdad que yo sí he pensado hace unos días, o hace mucho tiempo, es cómo un gringo llega acá y a él no le da pena equivocarse o decir, mi nombre, mi querer, tweet, cosa. Ajá. ¿Cierto? Como Y ahora le suena graciosísimo, y ay, cómo habla de bueno, ¿cierto? Entonces, ellos vienen y tranquilos, o cualquiera vienen
hacen una mezcolanza extraña, pero se hacen entender. Eso es lo que quieren. En cambio, uno quiere ser perfecto. Entonces, como no es perfecto, no se queda callado. Se bloquea entonces, lamentablemente. Es lo que yo entiendo finalmente de esta metodología de English Code. Oiga, y entonces, ¿esto es qué? ¿Esto es una institución a la que uno accede a ella y estudia virtualmente? ¿O cómo es? ¿Cómo es el cuento? Así es, así es. Es un instituto educativo virtual y es a base de inteligencia artificial. Por eso puedes ver que incluso le pusimos el punto ahí en vez del punto .com. Y lo que Sí. nosotros hacemos es entrenar a los estudiantes a comunicar ideas en su profesión para que puedan pasar una entrevista con una empresa remota en Estados Unidos. Sí, sí. ¿Qué es el AI? ¿Qué es? Artificial Intelligence o inteligencia artificial es el punto. Inteligencia artificial. De ahí como Sí. me llamaba la atención la pregunta que le hizo Javier. Bueno. Pero la inteligencia artificial, pues lo plantean ahí ustedes como por ubicarlo en el nivel que estamos de estos nuevos desarrollos de tecnología de información, ¿es cierto? De la información. El instituto es a base de inteligencia artificial. Entonces, cómo Sí. funciona es que nosotros tenemos interacciones con los estudiantes y cuando digo nosotros, tenemos una inteligencia artificial que se comunica con el estudiante y lo ayuda a comunicar ideas. Entonces, es como si fuera un instructor, Sí. un instructor humano, pero la inteligencia artificial va a comunicarse en su profesión. Entonces, si por ejemplo un estudiante trabaja en ciberseguridad, van a hablar de temas de ciberseguridad, ya no van a hablar de temas de tus hobbies, tu vida personal, cómo pedir comida en un restaurante, no, es de tu vida profesional. Sí, señor. ¿Qué es lo de 35 al mes? ¿Eso es qué? ¿$35 o qué? $35, sí, señor. Son $35 al mes, o sea que eso vale, ¿cuánto es? ¿Cómo está el dólar? ¿A 4.000 y pico? Sí, son como 135,000 pesos al mes, más o menos. Bueno, no está costoso. 135 pesos el mes. Y hay becas hasta el 35%. ¿Y por qué becas? ¿Por qué le dan becas a uno? Las becas depende, por ejemplo, tenemos estudiantes que están en la universidad. Ahorita sabemos que pues si tú no estás trabajando, no estás laborando, pues hay una necesidad económica más alta y también por ese lado nosotros somos conscientes y queremos es democratizar el acceso a los programas de inglés que compitan con estos otros programas que cuestan 4 millones, 5 millones y decirle, venga, a ver, si usted va a pagar 5 millones para que le den un montón de libros para que le enseñen gramática, que va a terminar frustrado, nosotros queremos transformar esto y dar una opción que sea muchísimo más asequible a la mayoría de las personas y enfocada en que tú puedas aprender inglés para tu trabajo, porque la mayoría está aprendiendo inglés porque quieren un mejor trabajo potencialmente remoto. Entonces, ¿de qué me sirve hablar de mis hobbies, de cómo conseguir amigos, que cómo conseguir novia? Que yo necesito hablar es de mi vida profesional. Entonces, lo tenemos muy en mente. Excelente. Entonces, esta es una forma de educación cuando dicen al mes que tal vez se está adecuando a un nuevo modelo, que apenas aquí algunos expertos en el tema de educación han venido planteando que es el de los módulos, o sea, no estudiar carreras largas, sino como ir al grano. Entonces, cuando es lo que estoy yo entendiendo por eso de 35 al mes, porque si yo no termino por un mes, estudio un mes, ¿cierto? Creo yo. Pero en ese mes voy a garantizar que algo aprenderé. Lo que quiere decir es que aquí no estamos, está buscando que no se estudie, vuelvo y digo, carreras largotas. Eso ya los muchachos no lo quieren además hoy. Ellos quieren ir al grano. Entonces, ese es más o menos como por módulos, como por, bueno, sí, como por paqueticos, digo yo. Roger, lo que pasa, cada estudiante llega a un nivel diferente y tienen diferentes necesidades. Hay unos que entienden más, pero se les dificulta hablar. Hay otros que ya tienen un nivel más muy avanzado, pero les falta confianza, ¿cierto? Entonces, digamos, si alguien llega en nivel intermedio, que decimos que entienden, pueden leer y escribir sin problema, pero al momento de comunicarse se bloquean. Entonces, por ejemplo, en promedio, un estudiante que llega en intermedio se demora 3 a 4 meses para poder empezar a tener entrevistas en Estados Unidos. Si es alguien que es muy básico, que dice, no, yo nunca he tocado el inglés, que es muy poco probable, ¿sí? Pero digamos, solamente sé leer un poquito,
Entonces empiezan desde muy básico y en promedio se pueden tardar 6 a 7 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo empezar, o sea, nadie empieza como en el mismo espectro de inicio a fin, y por eso es muy flexible. Básicamente, algunas personas pagarán 3 y 4 meses, otras personas pagan 6 y 7 meses. Juan David, sobre ese tema del inglés, yo tengo una inquietud y es, bueno, usted hablaba ahorita de que no enseñan gramática, las reglas son muy flexibles, lo que enseñan es un poco a comunicar ideas, pero hay de alguna manera en algunas profesiones un lenguaje muy técnico. ¿Ustedes cómo hacen para suplir esas necesidades? Sí, por ejemplo, ciberseguridad es un excelente ejemplo. El estudiante llega y dice, bueno, yo soy un profesional en ciberseguridad. Pues, nuestros instructores crean las sesiones con el estudiante por medio de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Aunque nuestros instructores no son profesionales en ciberseguridad, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de ethical hacking o penetration testing, ¿sí? Son temas muy específicos de ciberseguridad que, aunque nosotros no somos expertos, gracias a la inteligencia artificial podemos crear diálogos en base a esas áreas profesionales de los estudiantes. Entonces, nuestras IAs están entrenadas de la misma manera, nuestras inteligencias artificiales, donde también se comunican con el estudiante, pero específicamente en la carrera de ellos. Qué maravilla, hombre, me alegra mucho, me gusta, me llama la atención, una alternativa más para las personas que quieran trabajar y que necesiten el inglés. Y ahí pues hay English Code. Entonces, perdón, por Taylor, creo que es Taylor, repítame por favor, Juan David. Taylor, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Es Taylor. ¿Pero qué es Taylor? ¿Taylor qué ¿Qué es? es Taylor? ¿Qué es Taylor? Taylor es la empresa, digamos, English Code es una unidad de negocio de Taylor. Sí. Taylor es la empresa donde nosotros tenemos las relaciones con empresas de Estados Unidos y de Canadá, que ellos nos piden talento de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, Ustedes son una especie de, a ver, esta semana tuvimos a una dama, la gerente de una empresa con, ¿cómo se llaman? De empleos temporales, algo así. Entonces, aquí la tuvimos precisamente porque llegan las hojas de vida, ellos hacen algunas campañas, las empresas mandan sus requerimientos a esa empresa, entonces se necesita una secretaria, un portero y etcétera, etcétera, toda clase de empleos, desde los más técnicos hasta los profesionales, y ellos hacen unas labores de, digamos, llamar la atención, recibir hojas de vida, etcétera. Es como eso, unos especies de intermediarios. Sí, exactamente. Nosotros somos somos esa conexión entre las empresas de Estados Unidos que muchas veces quieren contratar talento en Latinoamérica, pero no saben cómo pagar, no saben. Si les dices deposítenles a Bancolombia, ay, yo no sé qué es eso, no venga. Claro. Sí, entonces nosotros facilitamos la vida para las empresas allá, facilitamos la vida para las personas aquí en Colombia también porque nos encargamos de esa conexión. Excelente. Y hacía falta para facilitar ese trabajo, ese brazo, dicen ustedes, que es el de English Code, para permitir que sea mayor el número de talentos que puedan acceder a esos empleos que están solicitando las empresas norteamericanas. Bueno, hombre, Juan David, es llamativo, de verdad que sí, es bastante interesante, y esperemos que haya mucha suerte, pero sobre todo que haya muchos muchachos, muchachas, y mayores también, ¿cierto? Gente mayorcita como yo también tenemos acceso, ¿no? Sí, por supuesto. A todos. Sí. Loro viejo sí aprende a hablar inglés. Sí, porque nosotros quitamos todos esos mitos. Entonces, ¿y qué pasa? Muchas personas que se frustran y dicen, no hablo inglés, pero lo estudié, saben y saben bastante. Y es cuestiones como de sacarle las palabras que saben para comunicar ideas. Y aquí sin nada ay, te equivocaste, se dice así y era así. Ajustamos ciertas cosas de pronunciación, pero lo importante es, venga, vamos a comunicar ideas.
Qué bien. Vea, responda por favor a la pregunta que nos hacen. ¿Por qué hay tanta gente que lleva muchos años viviendo en Londres o Estados Unidos y no saben inglés? Porque se enfocan en la convivencia en un círculo más latino o en el mismo idioma. Sí, Claro, yo tenía un tío que vivió en Nueva York 25 años, pero no Nueva York, aprendió. sí. Entonces, uno piensa a veces, dice, no, pero el inglés ya no se necesita, ya todo el mundo habla español. Sí, hay muchas personas que hablan español, pero en el sector de tecnología, en empresas multinacionales, en startups de tecnología, no hay personas que hablen español. Yo me acuerdo, habíamos 2 latinos en la empresa que yo trabajaba, éramos cientos, nadie hablaba español, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, que en el sector de tecnología y en las empresas multinacionales, no. En otras industrias sí, pero no por este lado. Perfecto, perfecto. Juan David Rodríguez, CEO de EnglishCode.ai, gracias por estar con nosotros aquí. Mucha suerte les deseamos. Estamos hablando, nos va contando. O sea, a nosotros el seguimiento. En estos días volvemos a hablar y nos dice, oiga, imagínense que tenemos así de gente que quiere aprender inglés fácilmente y entonces eso nos lleva a hablar de otras cosas, como realmente, si es cierto, esa introducción, esa presentación que hice ahorita tan larga, si es cierto eso, que es que hoy las condiciones están cambiando. Pues, tanto es que ustedes, si no fuera así, no se hubieran metido con esta empresa que tienen ahora. Muchísimas gracias, Juan David. Gracias, Roger. Hasta luego. Felicidades. Thank you very much, Juan David. Yo, la verdad, Javier, yo no sé si usted habla o no habla inglés, pero la verdad es que estoy de acuerdo con lo que él dice. Imagínate que a mí me ha encantado el inglés siempre, me gustó muchísimo. Y mi primera frustración fue en mentira, no voy a mencionar nombres de instituciones, no le hagamos, precisamente por lo que decía Juan David, un tipo bien encarretado con el inglés como yo, pasé el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto nivel, y en el quinto nivel, por una cosita así, me pegó tremenda frustrada y me salí. Y el inglés a la M. En fin, y así pasa, así pasa. Entonces, en cambio, eso otro que él dice es muy cierto. Hombre, porque viene un gringo aquí y te habla y te habla balbuceado y él es tranquilo. En cambio, nosotros queremos ir a Estados Unidos o a cualquier país del mundo y hablar inglés fluido. No, hay que aprenderlo con la tranquilidad que le permite a uno sencillamente saber que no es un idioma fácil también de entender o de aprender. Él dice una cosa muy, muy importante, es el tema de la gramática. Mire, yo le doy mi ejemplo. Yo estudié casi 10 niveles de inglés en EAFIT, que me los patrocinó una empresa donde yo trabajaba. Y en un viaje que hice a Estados Unidos, yo dije, no, mejor dicho, yo con lo que sé me voy a defender. Pues realmente la frustración mía fue mayor porque cuando llegué allá me hablaban en inglés y no entendía absolutamente nada. Porque más que hablar, el tema es escuchar, entender lo que te están diciendo. ¿Sí me entienden? Entonces, yo puedo saber la gramática, cómo se conjuga el verbo to be en presente, en pasado, en futuro, todo eso, cuáles son los verbos auxiliares, todo eso lo sé. Si tú me muestras un texto en inglés, incluso yo alcanzo a comprender algunas cosas y tendría que utilizar el diccionario para ciertos términos que no conozco. Pero el tema de escuchar, ese es lo más básico. Si usted escucha bien, a usted le va bien con el inglés. Si no escucha, olvídese. Entonces, cuando yo llegué allá y llegué a la recepción del hotel, íbamos con un grupo de periodistas y alguien me ofreció un intérprete y dice, no, tranquilo que yo entiendo perfectamente. Y resulta que no entendía absolutamente nada. Me ofrecieron una habitación con 50,000 cosas y yo a todo le dije que sí. Y después cuando fui a pagar fue que me di cuenta de mi gran error. Por eso, no entendía absolutamente nada. Eso es una frustración muy grande y creo que el método que ellos plantean ahí es bien importante. Si uno se olvida de esas reglas tan estructuradas, tan rígidas que tiene la gramática, que incluso para ellos la gramática española también es muy complicada, pues ellos no se van a poner a discutir eso. Y lo que usted dice es verdad. Los gringos vienen aquí y hablan como ellos creen que deben hablar. Incluso nosotros somos más indulgentes con eso, los ayudamos a que entiendan un poco mejor.
Así es, así es. Muy bien. Mario, ¿un comentario? Sí, señor, no. Tapadito para el inglés, pero bueno, lo animan a uno este tipo de cosas. Como usted dice, el loro viejo aprende a hablar, ¿por qué no? Claro. A ver, sí. Muy bien. Hay que conseguir un cursito ahí a ver cómo nos va, don Roger. Bueno, vamos a ver, vamos a ir un poquito allá. Listo. En englishcode.ai.